Buenas noches, queridos espectadores. Bienvenidos a nuestro programa Kabbalah para el principiante. Tenemos una clase muy especial. Hoy día celebramos el retiro, el fallecimiento de nuestro Rabash, el maestro de Rav Lightman. A través de esta hora, nosotros intentaremos, gracias a Rav Lightman, que nos explique cuán especial era este Rav Mekubal. Vamos a empezar con alguna citación, Rav, del Rabash. Dentro del propósito de la sociedad, primero, nosotros nos hemos reunido acá. Es el primer artículo que escribió Rabash. Nos hemos encontrado acá para dar base a la construcción de la sociedad para todos los interesados en ir por el camino y método del Baal HaSulam, que es el camino de cómo elevarse y llegar a ser un hombre, Adam, y no quedarse como un animal. Sabemos del estudio y también de las citaciones que Rabash era una persona que trataba a todo momento estar apegado a los ideales y métodos del Baal HaSulam. ¿Qué es lo que Rabash adhirió acá al Baal HaSulam? La verdad es que él no quiso publicar ninguna cosa de él. Hasta el final de sus días, él no imprimió nada. Naturalmente yo estaba con él porque era su secretario, su ayudante, entonces algo del Baal HaSulam llegaba a mí y todos los archivos del Rabash los tenía yo. Después de que él falleció, comencé a sacar escrituras. Y antes de eso, él no daba permiso para hacer eso. No quería publicar. Después de todo, estaba tan cerca, tan en la sombra del Baal HaSulam. El padre, el cabalista tan grande, que no tenía en el tiempo del Zohar, del Ari tampoco. Alguien que pudiera tomar la Kabbalah y reescribirla para el mundo de la corrección, para realizar la sabiduría de la Kabbalah. Es por esto que él no pudo estar al lado de un padre tan alto, tan grande, tan sublime. Y se sentía después de todo muy humilde y pequeño. También él cómo se comportaba, como toda su forma era tan humilde, su forma de ser y su forma en que él vivía. Pero nosotros sabemos que él era muy grande de acuerdo a los escritos que él tiene y que precisamente lo que no hizo ningún cabalista hasta realmente hasta los últimos días, hasta su generación, él la hizo. Él completó la sabiduría de la Kabbalah en la parte en que sin ella no hubiéramos podido realizar la sabiduría de la Kabbalah, practicarla, trabajar con ella y corregirnos. Porque todos los sabios cabalistas que se encontraban desde el Adam Rishon, el primero que descubrió la sabiduría de la Kabbalah, y pasando por Moisés y Abraham y el templo, ellos descubrían en eso de que conocían el mundo espiritual y de tus actos yo te conoceré. Y hablaban de lo que ellos sentían. Y después del templo, cuando cayó la destrucción, cayeron en la ocultación, en el exilio, y de ahí nos encontramos en esa oscuridad de más de 2000 años. Nos encontramos en
oscuridad tan grande de esta de este último exilio, que no sabemos lo que es divinidad, ni lo que es la fuerza que actúa en la naturaleza, ni qué es eternidad tampoco. De una situación así nosotros jamás no hubiéramos levantado de Egipto, de Babilonia, y este último exilio, bueno, la más difícil de todas, porque nunca tuvimos una desconexión de la espiritualidad. Y hoy en día sí nos encontramos en una desconexión. No entendemos y no sabemos. Y nos encontramos en distintas confusiones, realmente imaginaciones, espejismos tenemos sobre la sabiduría de Kabbalah, alguna mística, algún temor sobre ella hay que tener. Es por esto que, aunque Baal HaSulam tomó el Zohar y lo reescribió para nuestra generación, para que pudiéramos comunicarnos con estos libros que necesitamos. Sin la fuerza del Zohar es imposible salir del exilio. Está escrito en el Zohar mismo sobre nuestros días, sobre nuestra generación. Y también cuando Baal HaSulam tomó los escritos de la Ari, el árbol de la vida, en especial en realidad los reescribió también. Hizo un trabajo muy grande que se llamó el Talmud de las 10 Sefirot, 6 tomos muy importantes para nosotros, que sin ellos tampoco sabríamos sobre la formación de la realidad, que desde ahí nosotros somos activados. Todo esto no es suficiente. Es decir, todo lo que se escribió hasta el Rabash es sagrado, pero esto no es suficiente. Porque no hubiéramos sabido cómo nos comunicábamos con esto. Se encuentra frente a nosotros una biblioteca inmensa y sagrada. ¿Y cómo abro el libro yo? ¿Cómo jalo yo de ahí la fuerza que ella tiene? De la espiritualidad donde se encuentra, que me corrija. Cree la tendencia al mal, cree la Torah y su condimento, porque su luz es quien me reforma. Acá se encuentra toda la ley de la comunicación del hombre con la Torah. Pero ¿cómo realizamos esto? ¿Qué significa creer la tendencia al mal? ¿Dónde está esa tendencia al mal? Eso de que yo rechazo a los demás, no los amo demasiado, ¿eso significa tendencia al mal? ¿Qué significa creer la Torah y su condimento? Está escrito de la Torah muchas cosas. Torah de la vida, droga de la vida, droga de la muerte, de los dueños de casa, el conocimiento de la Torah. Todos y cada uno da vuelta a la Torah como le viene. ¿Sí? Tomaron la Torah, le hicieron Kat. ¿Qué significa que su luz es quien reforma? ¿Qué luz? ¿Dónde? ¿Dónde sé yo que hay una luz y no? ¿Cómo sé que es algo que me reforma? Cada uno le da su propio concepto y definición a estas cosas. Es por esto que lo que hizo el Rabash, él preparó para nosotros, él nos dejó, nos heredó esa misma parte de la Torah que se llama preparación para la Torah, en que yo, por medio de los artículos que él escribió, yo sé prepararme, yo sé dirigirme al libro, cómo abrirlo junto con el grupo, porque tenemos que estudiar la Torah siempre juntos para anular el ego entre nosotros, entre los que estudian. Entonces, dirigirnos al estudio de la Torah como una compañía, como juntos, y en anulación del ego entre nosotros, que queremos unirnos como un hombre, un corazón. Nosotros descubrimos ahí la luz que reforma de una forma práctica, que comienza a trabajar en nosotros, nos comienza a cambiar. De pronto yo comienzo a ver hasta cuánto yo realmente odio a los demás. Primero, yo no sabía que odiaba a la gente. Entonces yo llegué a una etapa que se llama cree la tendencia al mal. Es decir, la luz, la Torah es que despierta en mí ese mal, que yo no descubrí anteriormente. Yo no sabía que era eso. Entonces yo descubro esto. Yo llego a la situación como al monte del Sinai, una montaña de odio. Entonces yo realmente necesito la Torah y su condimento de la corrección.
Entonces, otra vez, ¿cómo yo me dirijo a la corrección? ¿Cómo yo lo encuentro dentro de este estudio? Es decir, todo lo que depende de mí con respecto a la Torah, prepararme a mí con respecto al grupo, prepararme a mí con respecto a la apertura del libro, cómo abrir, cómo estudiarlo, cómo sacamos de ahí la luz, cómo esto despierta en mí el mal y el bien, cómo me observo yo, cómo me diseña, cómo me dice cómo hacer y en qué parte ya yo estoy corregido. Todo esto el Rabash nos preparó, que sin este medio, sin este adaptador para encontrarnos con la Torah, no hubiéramos podido alcanzar la Torah misma. Es por esto que nosotros solo cuando nos preparamos por medio de los escritos del Rabash nos dirigimos realmente no simplemente a libros, sino a la Torah misma, en nombre de la luz que nos reforma, esa fuerza misma que corrige. Y sin los escritos del Rabash es imposible hacer eso. Es por eso que no es simplemente así un sabio cabalista que agregó un poco más al mundo espiritual, que nos dio lindos conceptos, buenas definiciones, nos aclaró, nos dio conocimientos más extensos de la Torah, o que nos explicó cosas de la Torah, sino que él hizo algo principal, lo más importante para nosotros, para nuestra generación misma. Él en realidad firmó, terminó, culminó toda esta cadena de sabios cabalistas, desde el primer hombre hasta nosotros, que con esto nosotros no necesitamos más. Ciertamente hasta hoy nos es suficiente la preparación que nosotros podemos recibir por medio de él para dirigirnos a los libros del Baal HaSulam y desde ahí ya recibir la fuerza que corrige. Entonces, con estos kelim, nuestras cualidades corregidas, corregiremos el que nos corregiremos. ¿Nos escucha? Por ejemplo, como su padre, que nosotros sabemos que la sabiduría, la espiritualidad no pasa por medio de los genes, ¿sí? Sí, pero ellos estaban en un trato, en una relación de estudiante y maestro, claro. Él habló mucho de esto. Yo una vez le pregunté, él me dijo, me fue muy difícil anularme con respecto a mi padre, porque después de todo es padre, de una forma natural. El hijo no se anula precisamente y la Torah no pasa por medio de una herencia, es decir, él tuvo que hacer en sí un esfuerzo muy grande, mucho más grande que cualquier estudiante del Baal HaSulam, para estar simplemente como cualquier estudiante. Y es por eso que eso se sintió hasta que yo lo conocí y que él falleció en mis manos, en mis brazos, en la edad de 86 años. Hasta el último día, cuando hablábamos sobre su gran padre, él hablaba como lo más sagrado que había. Él realmente como un bebé con respecto a algo muy grande. Ciertamente él ya era un sabio cabalista muy grande y es imposible medir su altura, ¿sí? Pero es algo muy especial. Nosotros no conocemos esto mucho en la historia, fuera de Rabbi Shimon y su hijo, Rabbi Elazar. Habían, pero no muchos ejemplos así. Pero él era un ejemplo muy especial. Él trabajaba muy fuerte con respecto a esta cualidad. Sí. Tal vez los compañeros tienen preguntas. Meyer quería preguntar algo. Sí, por favor. Nosotros sabemos que Baal HaSulam y Baal Shem Tov se presentaron como sabios cabalistas y el Rabash no escuchamos de él, ni ningún discurso, nada, en ningún lugar. Nosotros no sabemos lo contrario. ¿De dónde proviene esto? No, yo no diría así. En Bnei Brak era famoso, conocido. Cuando yo llegué a él, después de que busqué muchos años de quién estudiar la sabiduría de la Kabbalah,
Así, de una forma, una noche que llovía, y ahí en la calle le pregunté, desde el coche le pregunté a un religioso, ¿dónde se estudia Kabbalah? Me dice, viaja a la izquierda, métete a Hazon Ish y métete hasta el campo, donde empieza el campo, al final de la calle, y la primera casa ahí es una sinagoga. Ahí se estudia Kabbalah, simplemente sí, un ángel del cielo. Yo llegué ahí y así lo encontré. Es decir, él era conocido, popular, que estudiaba y enseñaba Kabbalah, y tenía estudiantes, aunque no muchos, pero era conocido, sabido. Era sabido que él era un maestro de la Kabbalah, hijo del Baal HaSulam. Sobre la Bet Knesset, en nombre de Ari de Ashlag. Él no era muy conocido tampoco, ni muy famoso, porque él no daba grandes discursos y tampoco daba la posibilidad de publicarse a sí mismo, sino que solamente por medio de sus estudiantes que le quedaron después de la época del Baal HaSulam y otros que se agregaron. Sí, él enseñaba. Cuando yo llegué a él tenía ya fijos 6, 7 estudiantes que llegaban todas las mañanas. Y yo, después de un año, salí a hacer clases en Tel Aviv, por supuesto que con su permiso, y le traje como 40 jóvenes, todos así, laicos, no religiosos, y él los recibió. Fue una cosa maravillosa. Nosotros no tenemos idea cómo explicar algo así, que en el seno de Bnei Brak, con esa familia tras él, con esa dinastía de jaredís, de religiosos, recibir a gente moderna de Tel Aviv, que no tenía ni idea de espiritualidad ni de religión. Pero él sintió que él necesitaba hacer este paso. Ningún anterior a él hizo algo así. Él los recibió y comenzó a enseñarles. Y realmente todo el tiempo se procuró de ellos, y no le importaba qué decía la demás gente, si la gente quería estudiar. Tal vez estudió sobre mí, porque yo también llegué de tal forma, aunque era un poco así, estaba volviendo a la religión, estaba con kippah ya en mi cabeza, pero él vio que al parecer hay personas afuera que sí quieren avanzar. Y cuando yo fui a estas clases, él le contaba y yo le decía que avanzábamos y la gente se interesaba hasta que él vio, y hasta el día de hoy se encuentran en el estudio esas personas. Es decir, también dice de él que el hombre no temió de ninguna reacción en esos años. Esos años eran años en que la sabiduría de la Kabbalah era algo... No estaba acostumbrado ni siquiera a decir la palabra. La palabra era tabú. No había ningún libro en una librería común y corriente sobre la sabiduría de la Kabbalah. Solamente en Jerusalén, en el Kikar Yerushalayim, había un subterráneo. Ahí yo encontraba todos los libros, ahí los compraba yo. Eso nomás. Vean ustedes hasta cuánto él era tan humilde con respecto a su padre, que se mantenía así de tal forma con respecto a sí mismo también. Y si era posible enseñar, él y no temió ni de nadie de las reacciones y enseñó. Tenemos otra citación con respecto al Baal HaSulam, en que Rabash escribe sobre Baal HaSulam. Baal HaSulam dijo que si un hombre corriente puede adquirir espiritualidad como un sabio también que estudia. Y antes del Baal Shem Tov había que ser simplemente un genio de todos los escritos y de los estudios. En cada generación y generación habían exigencias distintas y muy grandes con respecto a esos mismos grandes que habían, esos que conocían la Torah. Es por eso que hemos llegado de una generación en que
somos pequeños, ¿sí? Y somos totalmente rotos. Por otra parte, es una generación, así como está escrito, una generación que precisamente tiene la posibilidad de recibir el Mesías, esa fuerza que nos puede jalar hacia la espiritualidad. Y Baal Sulam hizo así. Realmente él preparó, como dijimos, él preparó la Torah, es decir, esa misma fuerza que nosotros cuando abrimos sus libros, esa misma fuerza se encuentra lista para nosotros, para tratarnos a nosotros y corregirnos, hasta que descubramos esa misma espiritualidad. Pero ¿cómo dirigirnos a los libros del Baal Sulam? Para esto necesitamos los libros del Rabash. Tenemos una pequeña sorpresa. Escucharemos algo de una clase del Rabash. Vamos a escuchar esto con su permiso. Y si el hombre trabaja todo el tiempo en la Torah y en el trabajo, y así, y a veces le viene un pensamiento, ¿qué tendré de esto para mí? Y si no hay nada, hay a veces en que no hay nada en el día, antes de que venga un pensamiento así. Había un hombre bueno y pregunta, ¿por qué me siento cada vez peor? Y cada vez me hago más bajo. ¿Por qué esto no está bien? ¿Y por qué no es lo contrario? Porque él se sentía mal. Yo no digo, no me gusta así. ¿Qué es mejor? Pregunto yo. ¿Qué es realmente mejor? ¿Por qué es mejor ahora? ¿Por qué es mejor? ¿Porque se siente mal? ¿Él siente la situación? No, no es así, dice Rabash. Ahora viene la luz, dice Rabash. Viene un poco la luz desde lo alto. Y él siente que no está bien. Sin luz, él es un hombre que se siente muy bien. El padre da el loben, el color rojo, cuando viene la luz de lo alto. Entonces él siente que se encuentra mal. Sin esto de arriba, no se ve que el hombre trate con la Torah sobre ese punto de ver si él está bien. Entonces o él puede ver que está mal. Esto era de un principio, sin una elevación del man por parte del inferior. Pregunta Rab. Eso se llama despertamiento de lo alto hacia abajo. Si el hombre quiere saber si tiene un poco de luz, un poco de oscuridad, él dirá que de esta oscuridad él tendrá un poco de luz. Muy difícil de traducir. Bueno, quiere decir, yo era muy joven ahí, pero también temía preguntar. Él explicaba muy profundo. Era muy difícil para él expresarse. A través del tiempo también yo aprendí cómo entenderlo más. Y también él entendió cómo bajar de su rango de explicación para mí. Y así recibí algo. Todo, por supuesto, de lo que tenemos hoy en día, nosotros lo estudiamos de lo que estudiamos de Él, lo que recibimos de Él. Toda la Torah hoy, que pueda llegar al hombre y corregirlo a su alma, puede venir solamente por medio de los artículos del Rabash como preparación y como el estudio del Baal Sulam, como adquisición de la fuerza de la corrección. Es por esto que nosotros necesitamos de estos dos sabios cabalistas, los últimos, el padre y el hijo, como Rabbi Shimon y Rabbi Elazar.
Tenemos que darles las gracias, porque sin ellos no hubiéramos podido jamás dirigirnos a la Torá. Se encontraría para nosotros como esos mismos libros sagrados, el Zohar y de la Ari. También no los estudiaríamos sin ninguna utilización. Simplemente nos mentiríamos de que nosotros por medio de esto avanzamos a alguna corrección o algo inexistente. Sí. Hay preguntas de la internet, pero el idioma del Rabash era algo accesible para la gente del país, es decir, en el hebreo. Esto de que él era el último sabio cabalista, que por medio de él todo el mundo tiene que estudiar, ¿la persona en la casa puede escuchar al Rabash? Nosotros estudiamos hoy, digamos, en la clase matinal, primero que nada, un artículo del Rabash, que es como preparación para la clase. Esto nos prepara a nosotros realmente a la lectura y después inmediatamente leemos el Zohar. Entonces, del Rabash al Zohar nosotros nos dirigimos. Esto es inmediatamente, es por esto que el orden este es correcto. Si es transmitido así para esos que no se encuentran con nosotros en clases, que se encuentran con nosotros en la clase matinal y después vuelve a la clase, digamos, por medio de una grabación o algo así, por supuesto que él se encuentra en esa misma etapa de avance y por seguro que sentirá ese mismo cambio en sí, en la revelación del mal y en llegar al bien. De esto no hay duda. Nosotros vemos esto como nos sucede de una forma práctica a nosotros. Esos que no se encuentran con nosotros en las clases matinales y no estudian con nosotros ni siquiera a través del día, ellos pueden ver esto por distintos programas cortos que nosotros hacemos en la televisión, en que en ellos nosotros tomamos juntos alguna parte del Talmud de la Sefirot, del Zohar, del Humash, de los 5 Pentateucos, de la Biblia, de la preparación por medio del Rabash. Así nos dirigimos, algún paquete pequeño, ¿sí? Para distintos casos, donde nosotros no estudiamos, no importa, siempre tenemos la forma de dirigirnos, sino que es la misma preparación, cómo dirigirnos a la materia, cómo abrirlo, cómo utilizarlo para realizar esta misma meta. Todas estas etapas, después de todo, en cada programa nuestro, del pequeño al más grande y largo, así nosotros trabajamos. Entonces, el hombre que ve nuestros programas en la televisión, más o menos, y se encuentra más o menos en la corriente de nuestros materiales y textos, puede ser que por mi blog también yo ahí transmito ese mismo material de una forma de mucho más cortos los artículos que se encuentran ahí y él avanzará y él sentirá que avanza la persona que lee mis artículos en mi blog en lightman.es. Usted siempre dice, Moshe, que conviene tomar los artículos de Rabash y acortarlos, resumirlos, trabajarlos. ¿Qué nos da esto para quien hace esto? ¿Cuál es la utilidad de esto? Cuando yo estaba al lado del Rabash, no una vez me recordó, y la verdad que siempre hice así, primero que nada, él me dio después de unos 4 meses de haber estado con él, me dio artículos del Shamati, cosas que él escuchó de su padre en distintos discursos, también cómo prepararse a la misma Torah, al trabajo interno, pero personal. Eso era lo que era acostumbrado en los sabios cabalistas de esta misma cadena, desde el Adán hasta estos últimos 2. Y estos artículos del Shamati, después yo los imprimí. Él no me daba permiso de dárselos a nadie, ni siquiera en sus estudiantes, que estuvo con ellos tantos años, de la época de Barasulam hasta los últimos días que él tuvo. No les entregó estos artículos de Shamati. Y después, él dijo que fuera de los artículos de Shamati, que yo trabajé con ellos también, él comenzó a escribir los artículos sobre la sociedad, sobre la preparación del hombre para recibir la luz que reforma. Primero que nada, escribió primeros artículos en el parque, ahí en la banca. Yo le preguntaba preguntas y él comenzó a escribir.
realmente ahí sentados en el parque. Después le compramos ahí una máquina de escribir, él con un dedo, hasta que se acostumbró a eso. Y él así escribía artículos. Él me aconsejó mucho, después de todo, hacer un resumen y una síntesis. Una cosa es acortar, 1, 2, 3, 4, sí, la corriente del artículo, pero de una forma corta. Y el resumen es algo que tiene que ser una pregunta y respuesta con respecto al artículo mismo, con ese mismo tema que tenía el artículo. ¿Cuál es lo que dice el artículo? ¿Cuál es la solución y el resultado? Y yo todos estos artículos los hacía a través de todos esos años que yo estuve con él y que él los sacaba para mí. Y ciertamente hoy tenemos alrededor de 400 y tantos artículos que yo también aconsejo. Y yo dije esto no una vez a ustedes y todos mis espectadores, de que nos conviene mucho tomar los artículos del Rabash, los escritos del Rabash. Tenemos un libro así, los escritos del Rabash, y de cada artículo y artículo hacer algún tipo de resumen. Algo que, aunque no sea como nosotros lo hacemos, ciertamente tenemos así cosas resumidas en la internet también, pero sino lo que ustedes piensan que es lo más importante en cada artículo y artículo. Algo que les toque a ustedes. Tal vez la próxima vez vean algo distinto, pero el hombre que de tal forma se dirige a la materia del estudio, esto le queda en él, vive, es más vivo esto en él. Sí, una pregunta, otra pregunta. Nosotros nos damos cuenta que Rabash escribe de una forma distinta de Baal HaSulam, de una forma más sentimental, más figurativa con respecto a los artículos. Y Baal HaSulam es mucho más analista, mucho más científico. ¿Cómo esto se expresa? ¿Cómo esto sí, con respecto a nuestros consejos que recibimos del Rabash? ¿Cómo se expresa esto? También va de tal forma en que Baal HaSulam lo escribe todo de una forma mucho más inteligente, mucho más académico. Digamos, yo que estoy acostumbrado a ese tipo porque yo por mí mismo, de acuerdo a mi carácter, soy así científico, entonces yo me emociono hasta las lágrimas, aunque pueden ser cosas que al parecer pueden ser secas. De una fórmula también es posible emocionarse. Es como un músico que él ve la partitura y tú piensas que es algún escarabajo sobre la página de papel cuando ves eso, porque él comienza a sentir esta música en el papel. Después de todo es la misma Torah, solo que el idioma es distinto, la expresión es distinta. Es por eso que cuando nosotros hablamos del Baal HaSulam, entonces realmente las expresiones de él son específicas, exactas, son ejemplos. Muy así, es una sabiduría tan grande, con tantas palabras, con un idioma tan extenso, algo tan bonito, tan sublime. Y Rabash escribe de una forma muy cerca al corazón, a la sensación, al sentimiento, ejemplos del padre, la madre, los niños, el trabajo, el hombre, la mujer, algo muy así, muy casero, muy cercano. Y también su idioma está mucho más cerca de nosotros. Casi no utiliza sobre conceptos de la sabiduría de la Kabbalah, nombres de los Parsufim, ni tampoco mundos. Algo pero muy esporádico. No así. Él amaba utilizar palabras que están cerca de los principiantes. Porque esto es lo que se encontraba frente a él también. Nosotros, después de todo, los pequeños, tan pequeños, ¿quiénes éramos nosotros en esa época? Sí, los estudiantes que él tenía. No podíamos subir más de ese idioma. Y también él pensaba que él escribía después de toda una generación, que la próxima y después de nosotros, que es más lejana
de la Torah, del idioma de la Torah, del Midrash, del Talmud, del Tanaj. Y es por esto que él intentó hacer esto, de tal forma que sus artículos fueran leídos por todos. Tenemos un ejemplo así muy lindo de la forma meyujet especial de su escritura. Y vamos a leer otra citación. Dice así: hay que saber que el amor se compra por medio de los actos. Eso de que quien da regalos a un compañero, cada regalo que le da a su compañero es como una flecha y una pelota que hace un orificio en la pelota, y cada pelota y pelota recibe un orificio, y de tantos orificios es un espacio, y entra el amor de quien entrega los regalos, y este amor atrae las chispas de amor del compañero, y de estos dos corazones, amores, se forma esa vestidura que cubre a los dos en amor. Es decir, este amor los circunda a los dos, y la vestidura con la cual los dos se cubren es una cubierta. Es puesto que ellos se pueden anular. Palabras así que muy altas después de todo, pero junto con esto no hubieras escuchado eso de él jamás. Él era pero muy cerrado por dentro, muy simple. En vez de decir palabras elevadas, él decía una tontería, él hacía reír, él no podía soportar la expresión externa. Él era muy, no cerrado, sino que no dejaba saltar a sus sentimientos afuera. Esos 12 años casi no tuve la posibilidad de ver ese mismo que se emociona en especial, o contento en especial, o llora en especial, o algo, sino que era algo que era tan poco visto en él. Él era casi la mitad máquina, y por dentro él ardía y lloraba y reía, y un mar de sentimientos. Después yo comencé a diferenciar todo esto, pero por fuera nadie podía. Todos pensaban que lo mismo. Mañana, tarde, noche, no hay nada fuera de todo lo que tiene que ser, de una forma exacta, de acuerdo al orden. Y no era así. Realmente un hombre muy fuerte. Sí. Rabash escribe mucho sobre el amor de los compañeros, sobre la sociedad por una parte, y por otra parte él era un rab, por encima de todos. Él recibió, de un Rosenfeld, de los rabinos de la época, un rabino muy grande de la época, de los Ashkenazi. Él era el autorita de los Ashkenazi. Y de Rav Kook, por supuesto, que también él era aceptado por todos los demás religiosos. Rav Kook era por sí mismo un gran cabalista. Y Baal HaSulam, él cercanamente se encontraban con Rav Kook, y ellos dos y dieron aceptaciones y sobre Baal HaSulam. Rabash recibió de estos dos, del Baal HaSulam y de Rav Kook, la smajá del rabinato. A los 18, 19 años, él era tan joven y él ya recibió el título de rabino. Mi pregunta es, ¿quién eran sus compañeros si él era tan alto? Por otra parte, él habló del amor de los amigos. ¿Quién eran sus amigos? No, él nos escribe a nosotros. No. En la época de él era un grupo muy pequeño de unos cuantos estudiantes que llegaban a las clases del Baal HaSulam de distintas direcciones. Había unos cuantos que llegaban de Tiberias y de otros lugares.
Y no era un grupo que era posible decir a compañeros, amigos, que de una forma práctica como nosotros nos sentamos, estudiamos todas las mañanas y hacemos más cosas. No. También clases en el Baal HaSulam eran una buena ocasión, en un buen estado. Eran una vez a la semana, los días viernes. Y solamente a veces. Es por esto que él escribió todas estas cosas que él escribió en Igrot, cartas para los estudiantes después de que el Baal HaSulam falleció y él viajó a Londres y se encontró en Londres 3 años. Entonces de ahí él les escribía cartas y los artículos fue lo que él escribió cuando yo estaba ahí presente, después de que le traje estudiantes de afuera, esos 40 de Tel Aviv. Es por esto que sobre los compañeros es después del Baal HaSulam, no en ese mismo lugar, en ese mismo grupo que estudiaron con Baal HaSulam. Sí. No una vez usted describió al Rabash que tomaba cerveza con los amigos y por otra parte una persona muy cerrada, muy introvertida. ¿Cómo es un sabio así tan grande, tan... tú preguntas por mí, sobre mí, cómo me conecté a él? Se comienza a entender qué sucede dentro y a sentirlo de acuerdo al movimiento, algún movimiento de alguna forma de expresarse con su cuerpo. Él también hablaba de una forma muy especial. Él podía hablar contigo y el otro que se encontraba al lado tuyo no entendía ni siquiera una palabra de lo que él estaba diciendo. A tal punto, él tenía distintos posibilidades de expresarse de una forma oculta de quien se encontraba con él y realmente si él quería que alguien no entendiera, simplemente no entendía. Él era una persona muy cerrada, pero yo ya observé eso, que si ya estaba de las 3 hasta las 6 en la clase y después de las 8:30 de la mañana salíamos al mar o al parque o al sauna o había un cuarto para sudar y también en los paseos hasta las 12 también conmigo se encontraba y después yo me iba a trabajar y volvía a él a eso de las 5 de la tarde y de las 5 a las 9 estábamos juntos, es decir, muchas horas estábamos juntos, más de 10 horas yo me encontraba al lado de él. Entonces cuando estuve tantas horas al lado de él, dentro de esto, después de unos cuantos meses yo comencé a conocerlo. Y también cuando llegué a él, después de estos 4 o 5 meses, él entró al hospital y yo estuve con él juntos. En el hospital estábamos juntos y tenía alguna infección en el oído y tenía que llegar al cerebro. Entonces lo dejaron en el hospital. Estuvimos juntos ahí en un cuarto en el hospital. Entonces yo ahí ya lo conocí. Ese era el principio de mi camino. Y estudiábamos juntos y hablábamos y ahí yo me conecté a él. Después unas cuantas veces estuvo en operaciones, en distintos... y siempre estuve con él. Y bueno, y todo el tiempo. Es decir, acostumbrábamos a salir a Tveria. Tenía ahí una pequeña casa y una vez a la semana, por 2 días, nos íbamos para allá. Y después de la clase matinal nos íbamos directamente a Tveria. Llegábamos ahí más o menos como a las 8 de la mañana. Y entonces íbamos al mar del Kinneret y después comíamos, estudiábamos, nos sentábamos, viajábamos a Merón, donde se encontraba el Rashbi y el Ari, a Tzfat, y volvíamos y otra vez estudiábamos y así 2 días.
Y una semana tras una semana, así, 2 semanas, fuera de los días corrientes. Entonces es posible decir, esos 12 años, fue un tiempo, digamos, más de la mitad del tiempo, un tiempo neto, limpio, líquido, estuve con él. Y es puesto que intentaba comprenderlo y le pedí de él, y apenas recibí el permiso para poder grabar, hacer cassettes, ¿sí?, de audio, las clases nuestras que teníamos. Entonces, desde ese entonces, en esos años, hasta estuve con él, llegué a recolectar más de 1500 cassettes, y todos se encuentran en nuestros archivos y también en la internet. Quien quiere escuchar, él puede escuchar todas las clases que tuvimos con Rabash. Esto es lo que nos quedó de él: los escritos de Rabash, las cartas y los artículos y las etapas del Sulam. Así leí sus párrafos, los que encontré en los archivos, en que se escribía para sí mismo, por acá, por allá. Y todo esto se encuentra en nosotros, en los escritos del Rabash. Y clases grabadas en cassettes, todo esto se encuentra en la internet. Esto es lo que tenemos de él. Ciertamente hoy nosotros, gracias a la preparación del estudio de la Kabbalah, nosotros podemos sacar de la sabiduría de la Kabbalah la luz que reforma y llegar a la revelación del Creador por medio de eso. ¿Hay algún momento especial que usted lo toma más que todos los demás momentos de su contacto, su conexión que tenía con el Rabash? Usted estuvo al lado de él cuando él falleció, ustedes viajaban a Tveria. Después de todas las clases que teníamos en Tveria, esto es lo que me parece a mí, la impresión más fuerte sobre la conexión entre nosotros. En el tiempo en que él estaba en el hospital, bueno, después de todo, con los remedios y todos los problemas, pero cuando llegábamos a Tveria y yo sabía que teníamos esos días por delante, eso daba mucha fuerza y el poder de estar juntos de la forma muy cercana. Nadie se encontraba alrededor. Oscuridad, cansancio, una pequeña casa, nos encontrábamos ahí juntos, un buen café caliente, el libro, y tú con él. Eso era algo muy especial. Y ciertamente, eso es algo que me faltó mucho después. A veces, eso de que no viajábamos alguna semana, pero por otra parte, sí, esos son los momentos más importantes para mí, porque realmente ahí yo recibí la interioridad, no en palabras, sino que algo pasaba dentro de la palabra, junto con la palabra, de tal forma. Yo pienso que sí es posible decir así, porque en días corrientes él era muy inteligente. Y aunque habían expresiones muy profundas y extensas, y quería acercar toda esta sabiduría divina a cualquier cosa para que descubriera esto, porque es revelación del Creador a los creados. Y después de todo, Él no se abría. Cuando estábamos ahí en 4 ojos, sí había una apertura por parte de Él. Sí. Nos acercamos al final de la charla, de la conexión de Rabash con sus estudiantes, cómo nosotros podemos estar con él en contacto dentro de una carta que le escribió a sus alumnos. Yo lo siento que no pueda participar con la felicidad de ustedes dentro de poco, pero yo participo de lejos, porque el asunto de felicidad es algo espiritual, y en la espiritualidad el lugar no puede actuar en nada, solamente materialidad. El lugar acerca o aleja, no así en la espiritualidad. Podemos participar en la felicidad de ustedes, incluso estando lejos, porque solamente
acercar los corazones necesitamos. Sí, por supuesto, las personas que se encuentran en la espiritualidad, entonces estos no sienten que están lejos uno del otro, porque la unión entre ellos se hace en un plano espiritual. Es como algo virtual. Tenemos como tres niveles: el material, el virtual, en que ahí todo comienza a ser algún tipo de conexión especial que las personas sienten, y por encima de esto, ¿nos escuchó? El hombre que sale a la espiritualidad, el hombre que se encuentra en contacto virtual, y realmente en la psicología podemos ver que es así como sucede, que digamos, él no siente el lugar, pero es el lugar material. Él se encuentra con las personas muy cercanos, ellos se encuentran con él, pero el hombre que sale al lugar espiritual, a un nivel, a un plano más alto todavía, él sale de su cuerpo y no capta placeres dentro de su cuerpo, sino que sale hacia afuera y los capta de una forma externa, fuera de su cuerpo. Él sale con fuerza de influencia, no con fuerza de recibimiento, con fuerza de influencia hacia afuera. Entonces comienza a sentir. El hombre y su compañero comienzan a sentir por encima del tiempo, lugar y espacio, por encima de este mundo. Es decir, uno puede estar en este mundo y el otro puede estar en el mundo de la verdad, es decir, muerto. Es la conexión que tenemos hoy con todos los sabios. Y también ese contacto lo tenemos por medio del Rabash, porque Él es quien nos conecta a esas mismas almas grandes de todos los sabios en todas las generaciones que ellos actuaron, y ellos nos prepararon toda la Torah. Y del primer hombre, como todo esto se desprende hasta nosotros, y nosotros acá en el otro extremo de esta cadena, y Rabash es quien nos conecta a esos mismos, y de ellos, por medio de ellos y por medio de Él, que es el último, y conectado a nosotros, nos llega toda la luz que reforma toda la Torah. Es por esto que nos importa tanto estar en contacto con Él. Y por supuesto que solamente gracias a esa conexión con Él nosotros adquirimos esa misma fuerza de la Torah. Y por eso nos importa tanto estudiar algo que nos dejó, y su materia, todos sus textos de la Torah sean para nosotros como el medio del avance en este ámbito espiritual. Quería preguntar precisamente eso. ¿Qué tenemos que hacer para realmente sentir al Rabash, que de realmente ser sus hijos? No, yo pienso que hacemos esto precisamente con éxito. Yo veo cómo nosotros estudiamos sus artículos, cómo nosotros queremos realizar cada artículo y artículo dentro de nuestra sociedad. Nosotros no abandonamos sus consejos, nosotros los recolectamos, nosotros los ordenamos, realmente trabajamos con ellos en que estén ordenados frente a nosotros, y que también que sean como preceptos realmente en que nosotros tenemos que realizar acá esto. Y me parece que el Rabash vive realmente dentro nuestro y sentimos esto. Yo siento la conexión que yo tengo con Él y cómo Él nos dirige, y todo lo que nosotros hacemos y en lo que tenemos éxito es solamente por medio de la luz que recibimos por medio de Él. Es la luz que baja por medio de su alma a nuestras almas, y por medio de su Torah a nuestra Torah. Es por esto que el estudio que hacemos cada mañana, en que comenzamos el día, en eso de que tomamos sus escritos y queremos precisamente por medio de eso dirigirnos a todos los demás estudios, y en realidad a todo nuestro día, el cual vivimos por medio de Él. Esto nos asegura el avance correcto, y no solamente somos nosotros, son como 2 millones de personas en todo el mundo, día a día. Entonces es una fuerza inmensa que podemos utilizar acá, su
Torah y Él vive dentro de esto. Es por esto que comenzaremos a sentir, y yo espero que ustedes comiencen a sentir más y más qué es esta alma, hasta cuánto esta fue alta, hasta cuánto ella puede realmente resumir todo el trabajo interno del hombre y presentarnos esto de la forma más didáctica y, por otra parte, tan calurosa, con ejemplos, incluso con a veces un poco de humor, ¿sí? Así como Él hace eso, solamente para acercarnos a nosotros, a la interioridad, a la realidad interna, a la Torah interna. Entonces este hombre hizo una industria inmensa, que también esta lo hizo de una forma así, muy humilde, en que no hay mucho acá. Bueno, tenemos un poquitos artículos acá, pero no es algo, cada uno que lo abría, pensaban que era la mitad de un poco psicología y otro poco de Kabbalah. No entienden que esto es algo que habla solamente de cómo salir de esto. Como yo, el material, me dirijo a mi yo espiritual. Esto realmente es el trabajo que hacen sus artículos sobre nosotros. ¿Sí? Y para terminar, nosotros sabemos que a Rabash le encantaba la música cabalista y él por sí mismo escribía música. Él estudió la voz, tenía una voz muy ardiente, muy calurosa, muy extensa. Nosotros podemos escuchar hasta cuánto yo grabé, pero yo a veces viajaba con él para desarrollar la voz, pero eso era para que pudiera hablar con facilidad, porque tenía un problema con su respiración. Y es por esto que viajábamos una vez a la semana a algún maestro que nos enseñaba. Y después yo hacía con él ejercicios de la voz, día a día. Sí, él se preocupaba mucho de que pudiera, sí, de poder tener la posibilidad de dar una buena clase. Y él era muy responsable con eso. Entonces nuestra clase, que es tan especial, lo vamos a terminar con una música de Rabash, de Tehilim, y nos separaremos con ustedes, queridos espectadores, y nos encontraremos en un nuevo programa. Oy nafshi nave ki hilat nafshi oy nafshi mi mave etereni